salir de nuestros acentos que norte se admire y en nosotros miren los hijos del Cid. Soldados, la patria nos llama a salir, juremos por ella, vencernos a morir. El mundo vio nunca más noble osadía, ni vio nunca un día más grande el valor, que aquel que inflamados nos vimos del fuego, encimara a riego de patria el amor. Soldados, la patria nos llama a salir, juremos por ella, vencernos a morir. La trompa guerrera, secos al viento, horror al sediento, y arruge el cañón, y a Marte el cañudo la audacia provoca, el ingenio invoca de nuestra nación. Soldados, la patria nos llama a salir, juremos por ella, vencernos a morir. Etcétera, o sea, también teníamos a Tarradellas de vecino, ¿eh? O sea que no lo frecuentáramos mucho, lo teníamos de vecino. Y entonces así fue hasta que, entonces tengo todas las fechas, pero no os voy a aburrir con todas estas fechas. O sea, estuvo en Entrone, en Villiers y finalmente pues en Forquemont. Y él tuvo otra suerte y es que abandonó Forquemont el 7 de mayo y Francia perdió la guerra en junio. Es decir, que esto es la línea Maginot. O sea, y entonces aceptó un trabajo de leñador donde nació. Entonces pasó toda la guerra escondido en los bosques. Pero vamos, mi padre de leñador, o sea, y estuvo muchos años de leñador. O sea, porque era la mejor manera de que los alemanes no se dieran cuenta de que había españoles. O sea, y todos los amigos estos que nombraba, a los que rindo homenaje al mismo tiempo, pues también todos habían aceptado trabajo en el campo, porque realmente en Francia los que necesitaban mano de obra era el campo. Y después que en una fábrica no se puede inventar un oficio, o sea, sin embargo, para cortar, aún así, hay que saber para ser leñador, pero bueno. Y entonces estuvo en un sitio que yo cuando iba al pueblo, iba en bicicleta, etcétera, al Mortier-au-Moine, donde trabajó durante años, o sea, para que no... solo tuvo problemas con los alemanes. Una vez que mandaron allí una pareja de alemanes a la casa donde estaban acogidos, y se escondieron debajo, eran dos, se escondieron debajo de una cama, un poco al fondo, pero vamos, creo que no había mucho interés por parte de esos alemanes. Las tropas que ocuparon mi pueblo realmente eran franceses. Eran los malgré nous, o los malgré moi, o que se llamaban en Francia, que la gente los odia, que decían que estaban allí a pesar de ellos, y etcétera. Entonces, no... En Tours los alemanes tiraban las cartas de los franceses que se denunciaban unos a otros porque ya no daban abasto para arrestar a la gente. Y entonces, pues, dentro de lo que cabe, no fue especialmente duro, si se puede decir que un exilio no es duro, pero eso no es lo que muchas veces nos cuentan, etcétera, etcétera. A eso hay que añadir que mi padre se encontró con mi madre, que también estaba exiliada allí, pero francesa, o sea, otra historia que puedo contar.
Y entonces, pues al estar los dos solos, pues bueno, el problema no era tanto, o sea, lo duro del trabajo ni esas cosas, sino que el problema es que mi padre estaba ilegal y no tenía papeles. Cada vez que intentaba reclamar su documentación española, le convocaban en el consulado de Marsella para que hiciera el servicio militar. La abuela no paraba de decirle que, o sea, mi abuela, la yaya, no le decía no vuelvas, no vuelvas, la vecina te ha denunciado por homicidio contra su hijo, dice que eres tú el que mató a su hijo, etcétera, después te van a mandar etcétera, etcétera. Entonces, también era una buena razón para esconderse en los bosques, porque estuvo el contrato con el señor Lisias de Sondré, que lo conocíamos muy bien, empezó el 15 de mayo del 40 y él empezó a tener algo un poco parecido a la legalidad en el 47. Es decir, que se tenía que esconder. Eso sí, él, la ventaja que tenía sobre los demás es que mi madre le podía hacer todas las gestiones. De hecho, yo tuve una hermana que no la pudo ni reconocer, ni darle nombre, ni nada, porque no existía. Esta niña, como murió al poco tiempo de nacer, no pasa nada, pero etcétera. O sea, Francia, mientras tanto, intentaba animar a la gente para que se fuera a América Latina, se volviera con lo cual, al final, de los 500.000 que pasaron así, a grosso modo, miro a Miguel porque es mi referente, pues se quedaron solo 160.000 en Francia, que ya es bastante, o sea, es la mayor inmigración que hubo en Francia jamás, así de golpe. Se quedaron 160.000. Entre ellos mi padre, porque cada vez que le mandaba una carta a mi abuela, quédate. Y bueno, también un detalle, pues en el 45 renovó su tarjeta de la CNT en Tours. Tours es una de las pocas ciudades del norte, de la parte norte de Francia que siempre ha tenido la CNT. O sea, todavía hoy en día, cuando hay una manifestación de algo, hay alguien que agita la bandera rojiblanca, y porque de estos que he dicho, pues todos han tenido hijos, y los hijos pues o se han afiliado a la CNT o se han, etcétera. O sea, quiero decir que el exilio ha dado a gente comprometida con lo social, o sea, en cuestión de hijos. Todos, o sea, yo he sido representante sindical toda mi vida, o sea, Daniel Sauvage, que es un señor que había sido marido de la mujer con la que vivía, seguía dando el nombre a todos los niños que nacían, también o sea, dirigía la CGT de una gran empresa en Tours, o sea, todos así, o sea, en el liceo he conocido a otra persona. También hay otra consecuencia, así que digo, así un poco de pasada para no aburrir demasiado, que es que nos entendemos bien. O sea, quiero decir, yo cuando hablo con Manolita o con Pepita, Pepita, por cierto, su padre, sin embargo, fue no, a Auschwitz, a Mauthausen. Pero tenemos algo en común, porque el problema de estos exilios, bueno, sigo porque me he ido un poco por las ramas, o sea, para ver cuánto mi padre, pues, fue entonces, cuando empezó a depender del OFPRA, y se quedó en el OFPRA hasta el 15 de mayo de 1979. Porque claro, al principio con la transición tampoco daban los papeles ni nada. O sea que fue OFPRA en francés quiere decir Oficina de Protección de Refugiados y los que no tienen, ya se me va la forma de hablar. O
o sea, los que no tienen nacionalidad, apátridas. La A es la A de apátridas. Y entonces dependió de esto. O sea, en el 47 consiguió en la oficina central de los refugiados españoles una tarjeta de identidad de extranjero que le permitía justificar de una identidad y le permitía viajar. Había todos los departamentos del sur de Francia que no podían ni pisar, o sea, porque había ya demasiados españoles. Entonces no podías ir ni al Var, ni aux Alpes-Maritimes, ni no sé qué, porque allí no te admitían. Del otro lado, si nosotros íbamos de vacaciones al País Vasco, allí nos admitían. Y entonces, cosas de estas, o sea, hasta el 79. Todo el mundo echaba un poco de carne en el asador para intentar que consiguiera cuanto antes papeles. O sea, por ejemplo, el ayuntamiento de mi pueblo, aunque no fueran muy acogedores la gente, pues es de notoriedad pública que el señor Foncuberta vive allí, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir? La vida de mi padre no fue trágica. Él jamás reprochó nada a los franceses. O sea, había sido para él tratado correctamente. También hay que tener en cuenta que mi padre era un joven. Y hay otro ejemplo de los judíos, que es un caso totalmente... todo el mundo conoce las memorias de Primo Levi, sí es un hombre. Pero poca gente conoce ser sin destino, o sea, ser humano sin destino, que son las memorias de Imre Kertész, que es un judío húngaro que fue apresado en Auschwitz también, pero cuando tenía 16 o 17 años. Y entonces él cuenta que cuando entró en el campo, a él no vio diferencia con la vida que llevaba. Llevaba una vida muy mala, porque su madre se había divorciado, se llevaba mal con su padrastro, estaba obligado a trabajar, era la guerra, etcétera, etcétera. Y tardó un tiempo en darse cuenta de que allí iba de otra cosa, o sea, iba de aniquilarle. Y yo creo que a mi padre le pasó un poco esto, o sea, cuando tienes 18 años, te amoldas. Te amoldas. Después en el pueblo, pues encontró a mi madre, estaban realmente enamorados, o sea, de verdad. Se casaron cuando pudieron. Yo nací en el 49, tenían ya 28 años los dos, porque los dos eran del mismo mes, el mismo año y todo esto. Y entonces no se quejaba, y los amigos estos, todos los que digo, pues los Celia, los Marco, los Tapaderas, no los frecuentábamos, el no lo tengo, no lo sé, pues tampoco se quejaban, o sea, habían tenido un recorrido parecido, o sea, todos habían ido a la derecha, lo que digo yo, que era el buen lado, y todos habían aceptado trabajar de buena gana en el ejército, que en el ejército no los trataban a patadas, o sea, que tenían cierto respeto por ellos, porque allí después aceptaron trabajo, y yo he copiado una parte del contrato de trabajo que hacían firmar a la gente que los contrataba, que era bueno, salvo hablar de salario, que no sé si había, o sea, estaban obligados a darles una casa, una cama, comida todos los días y con qué poder guisarse la comida y todo eso, y estaban asegurados contra los accidentes de trabajo. Entonces todos los que aceptaron esto, o sea, pues no lo pasaron tan mal, y era toda la gente que me rodeaba. Ahora, ¿se pasó bien? No. Yo, por ejemplo, en el colegio tuve 2 enfermedades psicosomáticas graves, porque se me ha borrado de la mente, pero no deberían tratar bien los compañeros. Siempre era el español, la hija del español, no sé qué, no decíamos español en mi pueblo, pero bueno, había sido igual. O sea, y yo empecé a respirar cuando entré en Tours, en el internado, porque allí era gente de una cultura un poquillo
alta y era al revés. Pero, por ejemplo, un apellido como el mío en Francia es una cruz que arrastras sin parar. O sea, Fonpuerta es y nada, bueno, es así, pero aquí estamos, aquí están todos, no tuvimos las ganas de batallar, de defender y de eso lo otro, y yo para más rey me casé con un español. Así que, pero para que veáis que esta gente estaba muy integrada, o sea, pero muy integrada. Cuando le dijo a mi abuela francesa, dice, es que también François se podía haber casado con alguien que no fuera extranjero. Él nunca renunció a su nacionalidad española. Entonces, quería contarlo porque hay mucha gente que se emperró en quedarse allí, que se emperró en guardar su nacionalidad, que cuando después de la transición consiguió los papeles y todo, votó religiosamente en todas las veces que se podía hacer, o sea, por correo, etcétera, etcétera, pero que a nosotros hasta, yo tengo una amiga que no sabe hablar español, porque los padres, para que verdaderamente, o sea, poner una cruz y raya, o como se diga, sobre lo español, les hablaron siempre en francés. O sea, y eso, o sea, una voluntad de integrarse, pero increíble. O sea que no sé si está bien, si está mal, pero aquí estamos. Si hubiera podido traer a todos estos hijos, el James, o sea, a veces, por ejemplo, pues hay uno que como Jaime no lo sabían traducir en francés, se pusieron James de nombre en inglés porque no sabían que era Jacques. Y cosas de estas, o sea que no, bueno, yo sí en el colegio, yo era la primera de la familia, lo pasé mal, o sea, en la escuela primaria, pero después mi hermano, que tiene 7 años de diferencia conmigo, al revés. Otra característica que yo he visto en la gente que se exilió, o sea, es que muchas veces los descendientes quieren hacer de más, o sea, no sé, o sea, alrededor mío allí hay gente que ha comprado cazadoras, o sea, se casan, en mi pueblo se casan mucho, se han comprado terrenos para cazar e invitan y hacen grandes fiestas y no sé qué, o sea, como una necesidad de justificación, porque el exilio no es una broma. Pero bueno, yo creo que aquí estamos bien y ya os he quitado ya bastante tiempo, así que si queréis preguntarme algo, pero bueno, no sé qué me vais a preguntar, porque como no conocéis a mi padre, pero sobre el exilio. De Alfonsa de la Torre, que es de nombre artístico, digamos. Su nombre verdadero es Ildefonsa Teodora de la Torre Rojas, que nació en Cuéllar en 1915 y falleció también allí en 1993. Lo traigo como un caso de una mujer intelectual, fue Premio Nacional de Poesía en 1951, la primera mujer que obtuvo el Premio Nacional de Literatura en la rama de poesía en nuestro país, y que realmente se volvió a su pueblo pues totalmente decepcionada por el trato que había recibido, su obra, sus ideas, y al final, digamos, se encerró en una casita que tenía en las afueras de Cuéllar, que llamaban La Charca, entre la familia, y se encerró allí desde 1969 hasta 1993, que falleció. Bueno, pues Alfonsa de la Torre era poeta, ensayista y dramaturga, y fue Premio Nacional de 1951 de la rama de poesía. Su padre fue médico del Partido Liberal y Republicano. Su tío llegó a ser alcalde de Segovia. Su madre era de una familia aristocrática de allí, collarana,
descendiente de los Rojas, de la familia de Diego Velázquez de Cuéllar, que fue conquistador de Cuba, explorador de 7 ciudades en la isla, como Santiago de Cuba, La Habana, La Trinidad, etc. A los 6 años perdió temporalmente la visión y sus padres se retiraron a esa pequeña finca que tenían en las afueras, que puede decir que está como a 10 o 12 kilómetros en la misma carretera de Segovia. Se fueron allí y ella incluso a esa edad pues le dictaba a su madre sus poemas que hacía, su madre los iba escribiendo. Ya desde niña pues tenía mucho interés por la poesía. Luego ya se recuperó y volvieron otra vez a Cuéllar, estudia bachiller, se va a Segovia y es allí compañera de Dionisio Redruc en Segovia. En 1932 estudia en la Institución Libre de Enseñanza de aquí de Madrid, ingresó en la residencia de estudiantes de señoritas, junto con Rosa Chacé, María Zambrano, María Teresa León, Concha Méndez y Maruja Mayo. Estudió en la Universidad de Madrid Filología Románica y fue profesora universitaria e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de varias fundaciones nacionales e internacionales. Fue miembro también de la Academia de Arte y de Historia de Segovia y de Valladolid. En 1944 se doctora con el premio extraordinario con la tesis Carolina Coronado. En 1943, con 28 años, publicó su primer libro que tituló Ébloga, que fue un libro dedicado a su villa natal, a Cuéllar, de poesía. En 1948 publicó Oda a la Reina de Irán. En el 51 obtuvo el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de poesía por su libro Oratorio de San Bernardino, que había publicado un año antes, en 1950, siendo la primera mujer galardonada con este premio. En 1960 publica... No os preocupéis, yo subo la voz. En 1960 publica Epitalamio a Fabiola. Y ya en Cuéllar, en 1979, publica La Plazuela de las Obediencias, y en el 73 el cuento Celdas para aparcar azucenas azules, galardonada con el premio Cucha de Plata del 8º concurso de cuentos. Escribió obras de teatro como La Desenterrada, que se iba a estrenar en el Teatro María Guerrero, y el día antes la censura prohibió que se representase. Escribió también, quiso hacer una trilogía con La Desenterrada, La Cierva Acosada y Las Collarisas. Collarisas es el nombre que ella daba a las mujeres de Cuéllar, porque Cuéllar, el nombre original es collar en latín, y por eso dice Collarisas. Ella llamaba a las cuellaranas Collarisas, cuellaranas. También otra obra como Licantropos. Bueno, entonces es reconocida por todo el mundo artístico de la época, y por ejemplo tenemos como distintos autores dicen que su obra poética era un eco de Rilke y de Neruda por la tendencia al existencialismo. Tuvo un enorme epistolario con Juan Ramón Jiménez, León Felipe, Gabriel Celaya y sus compañeras Josefina Romo, Concha Espina y Carmen Conde. Gerardo Diego escribió de ella, cuando le dieron el premio de poesía, ardiente y sublimada doctora de nuestra mejor poesía. Y también escribió: el poema consagró a Alfonsa de la Torre como una de nuestras más grandes poetas. Gregorio Marañón también dijo
que la poesía de Alfonso de la Torre era magnífica, profunda y delicada poesía. Bien, pues Alfonso, cuando le prohibieron la representación de la obra de teatro aquí en María Guerrero, pues fue un palo muy fuerte para ella, y entonces fue cuando, digamos, se autoexilió a su villa local, a Cuéllar, y en su finca fue donde realmente se encerró. Pero ella también tuvo muchos problemas con su hermano. Ella tenía un hermano que resultó que si ella siguió la tendencia del padre, digamos, de izquierda, republicana, el hermano fue todo lo contrario, tuvo la tendencia de la dictadura y la estuvo persiguiendo, incluso, bueno, pues amenazándola constantemente cuando se fue allí a Cuéllar. Por eso ella a Cuéllar iba solo de visita a la familia, vivía aquí en Madrid, y allí iba de visita hasta que ya se autoexilió allí. Incluso ella había heredado el Palacio de Pedro I, de allí de Cuéllar, un edificio del siglo XIII, románico, con artesonado mudéjares, con los blasones de Castilla y de los Rojas, de su familia, y que ella había llegado a un acuerdo con el ayuntamiento para hacer una fundación y dejar toda su obra allí. El hermano hizo todo lo posible, porque claro, el ayuntamiento era de la ideología suya, para que eso no se llevase a cabo, y al final ella, poco antes de morir, pues se lo cedió al ayuntamiento de Venecia, ¿no? De tal forma que ahora mismo pues es un salón de actos, hay unas oficinas, un edificio visitable, es histórico, el siglo XIII, monumento histórico artístico. De tal forma que ella también tuvo con su propia familia problemas importantes porque no lo aceptaban como ella. Entonces yo ahora voy a leer unos pequeños fragmentos de su poesía y voy a empezar por unos fragmentos de égloga que ella dedicó a su villa natal. Uno de los primeros, que llamó Torres, bueno, los que habéis estado ahí en Cuéllar, siempre ha llamado la Villa de las Siete Torres. En el medievo tenía más, pero ya a partir de la desamortización del siglo XIX desaparecieron varios edificios, o muchos edificios, y conserva lo que son 7 torres mudéjares, por decirlo así, el románico mudéjares, ¿no? De tal forma que ella dice Torres. Torres en esbelta huida, con transparencia de flores. Qué alivio de ruiseñores vuestra piedra enaldecida. Lucís de la tarde herida por irisadas saetas, de golondrinas inquietas y de tórtolas sutiles. Sois un sueño de perfiles bajo las nubes violetas. Y luego otro que voy a leer, porque bueno, ella nació en 1915, un mes posterior solo de mi madre, fueron compañeras del colegio, de instituto. Mi madre nació al final del 28 de febrero del 15 y ella nació al principio de abril, y entonces se conocieron. Y mi madre, por ejemplo, pues fue bautizada en la iglesia de Santa María de la Cuesta, una de las más grandes de Cuéllar. Allí se casó y allí también bautizaron a mi hermana mayor. Entonces Santa María de la Cuesta además está en lo alto de una colina, fue un edificio templario, y entonces ella lo refleja de esta forma. Dice: Santa María de la Cuesta, infantil arquitectura en el cielo dibujada, de ocasos crucificada, Santa María en la altura. En busca de tu ternura vienen pájaros perdidos y quedan establecidos dentro de tu campanario, recibiendo el incenciario de los pinares dormidos, porque estaba rodeada de pinares, una colina rodeada de pinares. Hoy en día ya ha crecido la población y ya no es así. Tenemos luego también unos sonetos de uno. En esta publicación hay 2 sonetos nada más. Yo voy a leer uno de ellos, porque
Bueno, pues siempre ella atendía mucho a todas las labores del campo, a la agricultura, la lluvia, los animales que vivían, y este yo creo que es un gran ejemplo. Como lluvia de marzo en el sotillo, oigo tu voz por pájaros herida, el aire se la lleva conmovida, aromando de rosas el tomillo. Entre el trigo maduro, solo un grillo canta consciente su canción vencida, y es en la noche una emoción perdida, la silueta intangible del castillo. ¿Por qué con tus acentos elegidos, abiertos a la tímida arrogancia, no colmas de armonía mis sentidos? Habla, que hasta en los párpados escrita tengo tu voz, antigua resonancia de mi cansada sangre necesito. Y ya, bueno, pues voy a leer un par de fragmentos. Este pequeño libro lo hizo su sobrino, que siguió un poco la tendencia de ella, se alejó un poco de las ideas de su padre y investigó mucho, consiguió documentación, porque cuando ella falleció todo su patrimonio lo heredó su hermano, y su hermano intentó destruir todos sus papeles, incluso tenía 2 obras de teatro iniciadas que han desaparecido, y gracias a un primo hermano mío, Alfonso, y otros amigos, digamos, de tendencias más de izquierdas, más culturales, pues consiguieron parar el destrozo que iba a hacer el hermano de destruir toda la obra que tenía allí en su casa en la Charca, donde ella tenía una gran biblioteca, tenía todos sus originales de su obra, y entonces consiguieron parar. Y bueno, pues eso, gracias a eso hemos conseguido tener parte de su obra, pero realmente se ha perdido bastante. Hay un fragmento muy pequeñito que refleja cuando ella vuelve a Cuéllar y, digamos, se autoexilia allí. Dice: de nuevo el campo a la inquietud se impone, tiempo de soledad bajo los pinos, buscando versos y enhebrando aromas, mientras la niebla borra los paisajes y se enturbian de lejos las campanas. Y esto es porque desde su villa está al lado del río Cega, y entonces la humedad, siempre en invierno hay mucha niebla, es una zona, digamos, sombría, y está justo yendo de Segovia, cruzas el río, a 1 kilómetro antes está la casa, y detrás del río y detrás de los álamos se ve la silueta de la villa de Cuéllar con su castillo y sus torres y sus murallas. Y aquí ella lo refleja muy bien. Y ya para acabar, escribo esto, que fue algo que escribió ella en el mismo año 1993, de cuando fuese a morir. Dijo: y al morir la dejaron presentes hermosos y extraños, una flor que mirándola puede detener los años, y una lente de jade tan verde como si una hoja fresca, muy capaz de mostrar que sí hay vida en otros planetas. Y nada más. Muchas gracias. Esto lo pongo aquí por si queréis sacar fotografía, porque es donde se puede conseguir el libro que he escrito yo sobre mi padre, pero del que yo, o sea, es completamente sin afán de lucro. Yo no cobro nada, quien cobra es quien lo ha publicado, que es la Universidad de Alicante.
Bueno, pues empezaré por decir, porque yo creo que eso no lo sabéis casi nadie o muy pocos. Mi padre era ciego, pero no nació ciego, sino que desde muy pequeñito ya tuvo problemas de visión, primero de un ojo y después del otro, no sé si este otro, no sé. Y se fueron agudizando, total que entre los 5 y 9 años ya la ceguera fue total al final. Pero vamos, mi padre es que era una persona que se superaba a sí mismo, entonces eso no le impidió pues, jugar con otros niños, ser una persona como muy curiosa de todo, que todo le interesaba. Y bueno, tuvo que viajar porque mi abuelo era enólogo y entonces pertenecía al ayuntamiento de Alicante. Mis padres nacieron los dos en Alicante. Mi padre nació en 1902, mi madre en el 6. Entonces mi abuelo tenía que viajar porque así se lo comentaba el ayuntamiento de Alicante, pues a aquellos lugares que eran especialmente vinícolas. Entonces, cuando tenía 12 años, se fue toda la familia. La familia era mis abuelos, que tuvieron 4 hijos. La primera fue una chica, después mi padre, después otra chica y después otro chico. Entonces se fueron a La Mancha, que era una región, y quizás sigue siéndolo, yo la verdad que soy muy ignorante en eso, donde se crían muchos vinos. Y entonces mi padre, bueno, ya había recibido lecciones y conocimientos de música, porque desde muy pequeño él siempre mostró esa inclinación. También, cuando todavía tenía vista, parece ser que tenía unas dotes, bueno, interesantes por lo menos, para el dibujo. Y entonces, pues, incluso conservó luego desaparecieron algunos dibujos suyos. Bueno, entonces a los 12 años va toda la familia y pasan una temporada entre Socuéllamos y Villarrobledo. Y mi padre, pues eso que ya había recibido nociones bastante avanzaditas de música, se le ocurrió, en uno de los viajes que hacía mi abuelo, se le ocurrió escribirle un pasodoble. Y como mi abuelo era un señor que debía de ser de aquí te espero, pues lo llamaban a los amigos en general. Y cuando volvió de un viaje en tren, mi padre, que había asistido a ensayos de la banda municipal de Villarrobledo, pues fue a esperarlo con la banda, se subió a una silla y en pantalón corto dirigió a la banda del pueblo para darle la bienvenida a mi abuela. Bueno, luego eso ya pasaron allí, me parece que fueron 3 años. Y cuando tenía 15, pues ya a mi abuelo lo destinan a Valencia. Y se van a Valencia todos. Y allí ya, claro, tenía 15 años, pues mi padre continúa con las lecciones de música y entonces a los 18 decide matricularse por libre en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Allí estudia desde los 18 hasta los 18 años, que era 1920, y hasta 1923, que termina ya toda la carrera de piano. Termina fin de carrera con un primer premio de piano, era muy buen pianista también, y termina armonía y composición.
Bueno, pues entonces ya empieza él a escribir y a hacer sus pinitos de escribir algunas cosas para orquesta, otras para cámara, otras para un solo instrumento y total, que ya a los 22 años pues sale ya con la carrera cumplida de música. Y después, como era un hombre, ya digo, muy inquieto y muy deseoso de saber, pues se matricula también en la Universidad de Valencia y allí cursa todos los estudios de filosofía y letras, saca la carrera y al mismo tiempo empieza también a cursar Derecho, pero al tercer año de Derecho tiene que dejarlo para entregarse más de lleno a la música. A todo esto, a mi abuelo, cuando le dice, papá, yo quiero ser músico, claro, mi abuelo le dijo, estás loco, pero si la música no da para vivir, ya puedes ponerte como quieras, que yo, la música es lo que quiero, yo quiero ser músico, yo quiero ser compositor. Total, que claro, en vista de las buenísimas notas que tuvo cuando estaba cursando la música, pues mi abuelo le regaló un reloj de plata, reloj que todavía tengo yo, con sonería, porque claro, mi padre ya estaba ciego, entonces pulsabas en un lateral y empezaban a sonar las horas y los minutos. Una monada, una monada. Bueno, después ya, pues en el año 26 decide volver a su patria chica, a Alicante, él solo. Ya se queda toda la familia, se queda en Valencia. De hecho, los sobrinos que tengo están en Valencia porque son hijos de mis tíos que se quedaron allí. Entonces viene a Alicante en 1926 y ese mismo año ya se presenta como compositor en el Ateneo de Alicante. Ateneo que en aquellos momentos, y eso que eran los años 20, o sea que todavía no estaba la República, bueno, pues era un lugar con un prestigio, acudían a él y traían además a personalidades muy relevantes de la cultura y también de la música. Allí mi padre enseguida conoce, porque además era una persona muy sociable, enseguida conoce pues, al director de la Orquesta de Cámara de Alicante, José Juan Pérez, conoce a José Ramón Clemente, abogado, conoce a Miguel Abad Miró, sobrino de Gabriel Miró, conoce también a Gabriel Miró, en fin, se va rodeando de una intelectualidad de un nivel bastante alto. Y luego ya pues se presenta en el Ateneo, es un éxito grande, lo que allí se interpreta suyo, y bueno, pues tenía alumnos como Gonzalo Soriano, que luego sería tan famoso porque interpretaba, era quizá el mejor intérprete de Manuel de Falla al piano, y viajó por todo el mundo. Entonces mi padre daba clases en casa, porque cuando él vuelve a Alicante ya no puede vivir, ya no vive en la casa donde nació, sino que vive en la acera del frente, en la calle de las Navas, muy céntrica en Alicante, donde vivían unos tíos suyos, que era sobre todo una hermana de su madre de mi abuela. Entonces allí pues vive allí y bueno, ya abreviando un poco, sobreviene la guerra. Entonces el día, parece que fue, no recuerdo bien el día, pero en mayo de 1937, en un bombardeo que sufre Alicante
desde uno de los buques que estaban en el puerto, bombardea italianos, y entonces la casa del mercado, además en una hora en la que la gente acudía al mercado, el mercado queda completamente destruido y la trayectoria de la ametralladora y de las bombas y todo eso coge la casa donde mi padre vivía por aquel entonces en Alicante. Entonces resultan muchos de sus escritos y de sus partituras dañadas de tal modo que ya son irrecuperables. Desde 1936 hasta 1939 mi padre había sido reconocido por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes como profesor en el Instituto Provincial de Ciegos de Alicante. Eso en el año 31, antes de proclamarse la República. Y en el año 35, el mismo ministerio lo nombra profesor encargado de solfeo y piano del Colegio Nacional de Ciegos de Madrid. Entonces mi padre está haciendo ciego, o sea, para que veáis bueno, la poderosa personalidad de este hombre. Entonces sobreviene la guerra y para evacúan a los alumnos, pues para que los niños no sean inmersos en ese ambiente de guerra y no sufran los bombardeos. Tanto el Instituto Provincial de Ciegos como el Colegio Nacional de Ciegos de Madrid son evacuados. Lo de Alicante lo evacúan a las afueras de Alicante y el de Madrid lo evacúan a Onteniente. Entonces mi padre está allí en Onteniente, de vez en cuando se acerca también a las afueras de Alicante, hasta que en 1940 pues aparece por Onteniente por la Guardia Civil y se lo llevan a mi padre y a otros profesores y se los llevan detenidos. Entonces mi padre estuvo incurso en tres procesos que tengo donde. Ay, pues si lo traigo. Bueno, es que creo que me acuerdo fue esto, ¿cómo se llama? Hombre, como maestro, profesor que era, pues, ¿Depurado? Sí, no, pero que fue... ¿Depurado? Eso es. Sí, es que no lo había oído bien. Fue depurado y entonces inhabilitado tanto para el Instituto Provincial de Ciegos como para el Colegio Nacional. Y eso fue también motivo de dos encargamientos. Pero luego, además, supuestamente, porque eso no se ha podido demostrar, en tres periódicos de Alicante de 1939 se publicó un manifiesto a favor de la Unión Soviética por todo lo que había ayudado a la República durante la guerra. Ese escrito iba firmado supuestamente, porque claro, en un periódico no aparecen las firmas reales, sino que aparecen los nombres impresos de muchos intelectuales, entre ellos mi padre, todos del Ateneo, apoyando ese manifiesto. Eso, claro, dio motivo para un tercer juicio, y por ese
que claro, digamos que a efectos de los fascistas era peor, fue por lo que ingresó en la cárcel de Alicante, pero estuvo solamente 15 días. Y todavía yo, hoy día, me lo planteo, digo, todavía mi madre y yo tenemos que dar gracias de que no lo fusilaran, pero yo creo que porque la gentuza esta de derechas tiene la religión, que es mentira, porque ellos dicen que creen, pero tampoco es verdad. La cuestión de la compasión y de la caridad, dos conceptos que, si vais a ver, son humillantes para aquel que los recibe. Entonces, yo pienso que debieron de tener como una especie de compasión de hoy un ciego, bueno, vamos a respetarle la vida. Y bueno, el caso es que se salvó. Y en 1939, cuando ya sale de la cárcel a los 15 días, pues claro, se encuentra que no tiene alumnos, porque como era rojo, la gente tenía un miedo. La gente tuvo muchísimo miedo. España estuvo un miedo atroz a lo que pudiera pasar si te salías la más mínima de lo que estaba marcado. Entonces, bueno, pues mi padre ya me perdido. Cuando salió de la cárcel se encontró sin alumnos. Efectivamente, se encontró sin alumnos particulares y bueno, y lo otro, como lo habían inhabilitado para la enseñanza, pues no podía continuar. Y eso que lo que has dicho tú de titular, de título, efectivamente tengo precisamente en la Biblioteca Nacional, que está todo el legado de mi padre, absolutamente todo, está en la Biblioteca Nacional, en la sección de música. Pues ahí están los documentos originales de los secretarios de Estado y tal, no de la República, porque ya digo, el primer nombramiento fue en el 31, sí, de la República, el segundo en el 35. Ahí es donde se dice que es titular como encargado de solfeo y piano en el Colegio Nacional de Ciegos. Entonces, claro, se encuentra, ya mi padre había conocido a mi madre, que mi madre era violinista en la Orquesta de Cámara de Alicante, y se habían conocido los dos, y bueno, claro, es que era un hombre además tan guapo, que era, bueno, una conversación interesantísima, que las tenía todas locas, pero la que se llevó fue mi madre la que se lo llevó. Entonces, mi madre también se quedó, porque la orquesta esta de cámara desapareció por completo. Y entonces, pero ya, digamos que se habían prometido. Claro, ante esa perspectiva de no tener ni un solo ingreso, ¿cómo iba a poder fundar un hogar y tener a los hijos y tal? Entonces, se crea en el 39, se crea la ONCE, y la ONCE magnánimamente le ofrece un puesto de secretario, un puesto administrativo, de secretario del delegado de la ONCE en Granada, en el año 40. En el año 40, mi padre se va a Granada solo, y en el año 41 se casa con mi madre en Alicante por la iglesia, aunque mi padre no quería, pero tuvieron que pasar por el aro. También me bautizaron a mí por lo mismo, porque si no, no podía entrar en ningún colegio, pero yo ni he hecho la comunión, ni la confirmación, ni ninguna de estas. Entonces,
ya se van los dos para Granada. En el año 42 nazco yo y después hay una concomitancia casual contigo, y es que mis padres tuvieron otra niña, pero nació muerta. Entonces están allí desde el año, los dos desde el año 41 hasta el 47. A todo esto mi padre, escribiéndole a Joaquín Rodrigo, que claro, ostentaba en la ONCE un puesto elevadísimo, ella se había encargado de decirle a Franco: aquí estoy yo, aquí me tienes. Y entonces le decía a Rodrigo: por favor, Joaquín, se conocían como hermanos y mi padre lo ha querido siempre a Joaquín como si fuera un hermano. Por favor, Joaquín, tú que tienes mano ahí, a ver si puedes conseguir una plaza donde yo pueda ir a Madrid, porque, hombre, para un artista, Madrid, yo creo que lo sigue siendo, a pesar de que los niveles actuales son patéticos, pero bueno, es la ciudad que todo artista anhela, pues por todas las relaciones que hay con el resto del mundo, ¿no? Las tendencias artísticas, estar al día. Entonces, bueno, pues después de 30 y tantas cartas que le escribe mi padre a Rodrigo, a las que contesta 12, siempre procurando decirle: hombre, Rafael, mira, hay un puesto en Santander de delegado, podría ser mi padre. No, Joaquín, yo quiero Madrid. Y esto, Rafael, hay un puesto en Málaga. No, si ya te digo que yo lo que aspiro en sí es Madrid. Y por fin, en el año 47, ya le dice Joaquín: oye, finalmente puedes venir a Madrid a la jefatura de la ONCE, pero todo esto además en calidad administrativa al Departamento de Relaciones Exteriores. Entonces ya nos venimos para Madrid todos y ya empieza a trabajar en la ONCE. En la ONCE enseguida se dan cuenta de las posibilidades que tenía este hombre y claro, se aprovechan de él. Mi padre era un hombre que no tenía afición al dinero. Entonces, lo que quería era enseñar todo lo que sabía. Y entonces, también me he acordado de ti, porque cuando llegó la hora de que había que... Mi madre ya me había enseñado a leer y eso, pero llegó la hora de decir: bueno, a ver, ¿dónde llevamos a esta chiquita al colegio? Y el mejor colegio que entonces había estaba, creo que en Pilar, pero ese era católico, apostólico y romano. Y estaba el liceo francés, que a pesar de que tenía que pasar por el aro, pero siempre era el más liberal y el mejor. Entonces, claro, ahí entonces me llevaron a mí. Y bueno, pues ya se dieron cuenta en la ONCE de que mi padre, aparte de que tenía dotes de mando para dirigir una orquesta de pulso y púa de ciegos toda, le dieron a él la dirección, y el nivel que llegó a alcanzar ese conjunto, esa orquesta de pulso y púa, fue tal que la casa Spavox, casa discográfica, escuchando aquello, dijo: bueno, si es que es una mina. Le propuso a la ONCE hacer 5 discos, 2 de ellos o 3 de ellos, los tengo, están todos en la Biblioteca Nacional, long play y otros singles, con interpretaciones de todos los autores, las Denis, Granados, tal, alguna cosa de mi padre, pero vamos principalmente del resto de compositores, Hafner también, Ernesto Hafner, del mundo. O sea que todo lo que te encargaba
a mi padre, lo mejor lo había recibido en una situación patética y penosa, lo elevaba, lo sublimaba a una postura que nunca más ha vuelto a tener, porque esa orquesta ya desapareció y además fue una orquesta que a lo largo de los años, en competiciones que hacía la ONCE, de todas estas orquestas de pulso y tuba de toda España, en años sucesivos, consecutivos, la veleta que dirigía mi padre fue el primer veleta. O sea que con donde se le mire, pues una persona extraordinaria. Y me había traído un escrito que le hizo un amigo suyo. Mi padre era muy de tertulia. Entonces él iba al Café Gijón. Iba los sábados iba a la Fundicuria, que iba allí Gerardo Diego, iba José Monacal, iba gente también, bueno, catedráticos y todo esto. Y entonces, pues, él iba y luego los domingos iba al Café Gijón, que también iba Gerardo Diego, iba Buero Vallejo, por cierto, mi padre colaboró con Buero Vallejo poniéndole música a una canción en una obra que se estrenó en el Teatro Goya en el 61, que se titula El concierto de San Ovidio. Y luego también colaboró con Carmen Conde en una obra Conde Sol, que fue retransmitida por radio, por televisión española, y bueno, ha tenido varias colaboraciones también. Entonces, este señor escribió una especie de panegírico a raíz del fallecimiento de mi padre, se lo mandó a la viuda, mi madre, se llamaba Enrique Azcoaga, era escritor, poeta, crítico de arte, perteneciente a la llamada generación del 36. Conoció a Miguel Hernández y escribió, colaboró con los diarios El Sol y Luz, fundador, entre otros, de Hoja Literaria. Participó en actividades como las misiones pedagógicas en 1933. En 1933 logró el Premio Nacional de Literatura. Bueno, hablando de premios nacionales, mi padre tuvo el Premio Nacional de Música, el primero, en 1952, con un cuarteto para cuerda y guitarra, y en 1961 con una obra para orquesta titulada Fantasía Encíclica sobre un drama de Lorca. Mi padre, además, decía también que compuso Un poquito más alto, un poquito más alto. mi padre, con sus composiciones, trabajaba en todos los géneros musicales, tanto gran orquesta como cámara, como solistas, como canto, como zarzuela también, que hizo una y después hizo otra que se llama La Ruta de Don Quijote. La Ruta de Don Quijote la compuso mi padre entre el año 1930 y 32. Y estaba, pues eso, ahí arrumbada el director, y de repente un director de la cantata, Antonio Soler, Gustavo Sánchez, tropezó con ella y dijo: ¿cómo? Esta obra es maravillosa, ¿cómo es que está aquí muerta de risa? Total, que se interesó muchísimo, y al cabo de los años, este año pasado, en noviembre, se estrenó en versión para orquesta en Miami, se estrenó La Ruta de Don Quijote. Y ahora hay el proyecto de que venga a Alicante, al auditorio de la Diputación de Alicante, no
recuerdo bien si se representaban, porque claro, ese concierto es sin escenografía. Y luego quizá a Murcia, finalmente creo que a Madrid en los teatros del Canal. Entonces, bueno, y aparte de estos premios, estoy mezclando porque conforme me fluyen la memoria. Y aparte de los premios de ámbito nacional, pues también otro premio internacional en Bélgica, sí, en Lieja, en 2 ocasiones, con composiciones o sea, de cámara, pero con guitarra, y otra también en Lieja, en Bélgica, una composición para guitarra solista en la que aborda el dodecafonismo, con el que él no estaba de acuerdo porque decía que era un movimiento que sería pasajero y no quedaría a lo largo de la historia, y desde luego parece ser que tiene toda la pinta de ser así. Entonces, bueno, un poco, no sé si lo leeré todo, quizá es un poco largo. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, ya más o menos el tiempo, pero puedes seguir adelante. Vale, pues entonces, dice: los técnicos han hablado de las excelencias de una obra musical como la de Rafael Rodríguez Hambre, pero no de la bondad y el entusiasmo de una criatura situada para mí, a pesar de su triste ceguera, en la vanguardia de la vida. Nos hicimos amigos del gran músico por su rigor crítico, por su incapacidad de compañismo, por el sentido altísimo del arte que cultivaba. Rafael, aparte de amigo extraordinario, era tremendamente exigente con él y por lo tanto con toda esa legión cuyo único objetivo es pasar gato por liebre. Rodríguez Albert tenía algo de joven inmarcesible. No le gustaba la sociedad dentro de la que vivía y la quería más justa, más armónica, más de acuerdo con los hombres fecundos y no en la línea de los enfermos de poder. Sentía la injusticia, como pocas criaturas en este mundo, pues no se agostaba en el desniego, en la nada, no creo que no había otra guerra. Pues pasa un poquito, bueno, pues ya ahora se lo agradece. En la pero no se agostaba en el vertigo en la protesta, sin pocas personas como él. Y yo, claro, lo que importa en este mundo es oponer a realidades sociales injustas a anhelos humanos ideales. De pocas criaturas humanas diré tanto como el alicantino. Esa respuesta constante, entusiasta, hacia arriba, que caracterizaba a quien no se ha dejado ver años desde el análisis técnico lleno de idealismo y de paciencia. Lo digo porque lo puedo explicar. A ver, si puedo poner un poquito de quién es el tío. Así, ¿no? Gracias. A ver si lo consigo, si no tengo a mi amigo Antonio. ¿Tienes algún plato por si no quieres cooperar? A ver.
concierto en Re mayor para cuerda y guitarra, que fue el primer premio que obtuvo el Premio Nacional, primera vez en 1952. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Música muy actual, difícil, para que entre por aquí. ¿Y cómo se escribe la música? Se escribe, digamos, al principio de cada lector, de cada compás, al principio de la línea, se ponen unos signos que dice lo que sigue es música, para que la gente, pues ciegos, claro, música no es letra. Pero no hay unas líneas entonces como puntitos. Los puntos
son... las notas, do mayor. Claro, pero todo depende de lo que ponga. Ya. Se lee como notas o se lee como literatura. Pero sí, el braille consiste en realidad en eso. Mi padre admiraba a Braille, pero vamos, de manera incondicional, porque puso al alcance mundial de todos los ciegos del mundo, pues claro, la cultura. Entonces, esto mi padre transmitió muchas obras que él dictaba, por ejemplo, mi madre las dictaba, mi madre se veía, y entonces él las copiaba en braille, que hasta llegó a tener, luego a lo largo del tiempo, la OCE adquirió máquinas de escribir, que eran norteamericanas, Perkins, de puntos, que entonces tenían que grabar a lo mismo, porque en realidad el braille son 6 puntos. Sí. Combinados, y ahí sale el alfabeto. Maravilloso, maravilloso. Es que mi madre también es ciega y se lo del braille, pero la música nunca la había visto. Ya. Claro, la braille, la OCE, tiene la biblioteca braille. Se puede ir cualquiera. Claro, yo, por ejemplo, no sé braille, mi madre sí lo sabía. Pero es bastante fácil, es bastante fácil. Por eso es el milagro de braille, es que encima es fácil. Bueno, pues nada, ya. Muchas gracias, Antonio. Bueno, claro que sí. ¿Sabes esto no hay una representación o algo suya? ¿Perdón? Que nos